Capítulo 6. Enemigo. Kakashi trotó lentamente por el largo pasillo de piedra, siguiendo su carga. Esta parte del ministerio no encajaba con la cámara abierta con la fuente superior, ni con ninguno de los pasillos y oficinas que había catalogado hasta el momento. Era más oscuro que los demás, iluminado solo por antorchas clásicas colocadas en las paredes. Era casi similar a algunos de los lugares en los que se había infiltrado en misiones anteriores, a diferencia de las partes de la red impulsadas por chakra. Parecía un desperdicio usar chakra para propósitos tan humildes. Los muros de piedra estaban fríos y duros. Los pasos apresurados de la pareja de delante rebotaban en la superficie firme y resonaban en sus sensibles oídos. Aunque eran solo los tres viajando por este pasillo, todavía no lo notaron. La combinación de su genjutsu y Enge se hizo aún más efectiva por la mala iluminación. ¿Por qué se celebraría el juicio aquí? Por lo que había observado, habían pasado por varias habitaciones que serían igualmente adecuadas para sus propósitos. También habían cambiado la hora repentinamente, de ahí que los dos al frente se movieran rápidamente hacia la habitación asignada. Bueno, enérgicamente para ellos, si la respiración agitada y el leve olor a sudor que estaba sintiendo eran una indicación. Esto tenía la política escrita por todas partes, y su gobierno parecía apuntar específicamente a Potter. Fue debido a sus afirmaciones de la primavera pasada. Tenía que serlo, ya que la inteligencia que había reunido no había desenterrado nada más importante. Había sobrevivido a la muerte de sus padres cuando apenas tenía 1 año, y había tenido problemas en su academia desde que empezó a los 11. Había habido algunos incidentes que habían atraído el interés del ministerio, pero fue solo el reciente el que pareció haberlos impulsado a actuar. Parecían tener un miedo paralizante de esta figura de Voldemort, ya que Kakashi no creía que la muerte de un estudiante los molestaría tanto. De hecho, estaban tratando de hacerla pasar por un accidente, y el hecho de que Potter hablara en su contra, insistiendo en que era un asesinato, era probablemente la raíz de su persecución. En general, parecían negar el regreso de Voldemort, y no estaban tomando a Potter desafiándolos a la ligera. Esto estaba resultando ser mucho más complicado de lo que había descrito el informe de la misión. Estaba entrenado para adaptarse a diversas circunstancias, pero incluso Kakashi tendría dificultades para proteger a Potter de la política, aunque podía evitar que el kunai entrara por su espalda. Los dos se detuvieron repentinamente frente a una puerta de madera gastada que fue aumentada con hierro. Intercambiaron algunas palabras mientras Weasley se desplomaba contra la pared, sosteniendo su torso de dolor. Kakashi sabía que no había sido herido de antemano, pero ¿podría un trote tan suave realmente afectarlos tanto? Kakashi rápidamente escaneó la puerta mientras hablaban, buscando una forma menos obvia de entrar. No había ventanas ni puntos débiles que pudiera explotar. Esa puerta era la única entrada. La puerta era vieja y casi con certeza no había sido mantenida correctamente, lo que significaba que sería demasiado ruidosa para abrirla después de Potter. Se les había informado que Potter asistiría a una audiencia, pero Kakashi había llevado a cabo suficientes misiones para cuestionar qué había realmente más allá de esa puerta. Hubo momentos en los que él era el que esperaba detrás de la puerta, renunciando al juicio y saltando a la ejecución. Así que Potter no podía entrar solo. Un plan comenzó a formarse en la vanguardia de la mente de Kakashi. Quienquiera que estuviera esperando al otro lado, estaría completamente concentrado en Potter. No habría ninguna razón para que esperaran que otro entrara por la puerta a la sombra de Potter. Y aunque todavía tenía problemas para reconocer su chakra y jutsu, a pesar de que el collar de Dumbledore Sama lo hacía para que pudiera verlos, ellos, con toda probabilidad, nunca habían visto a los de su clase antes. Entonces no podrían identificarlo. El genjutsu que había estado usando hasta ahora y un ajuste de su Enge para Mei Saigakure no Jutsu sería invisible. Combinado con las habilidades de sigilo del nivel Anbu, no habría posibilidad de que registraran su presencia. Incluso los shinobi de nivel Jounin probablemente nunca lo encontrarían. Esto funcionaría. Potter abrió la puerta ante él, su conversación terminó cuando Weasley jadeó, tratando de recuperar el aliento. Kakashi se arrastró hacia adelante, cambiando el suyo al Mei Saigakure no Jutsu mientras mantenía su genjutsu. Sus pasos fueron silenciosos. Era como si no hubiera un tercer hombre. Potter pasó el umbral, Kakashi lo siguió de cerca. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos y Potter avanzó, Kakashi siguió de cerca la pared, abriéndose paso entre el grupo de magos con capas moradas.
Todos los ojos permanecen en Potter mientras Kakashi rápidamente cambió de nuevo a Enge, ahora haciendo coincidir a las personas a su alrededor. Alabó en silencio al shinobi que había creado este genjutsu. Se instaló en el borde del grupo, sin atraer ni una sola mirada. Estaban demasiado mal murmurando sobre el chico del centro. Potter se sentó en una silla en el centro de la habitación, con extrañas cadenas atadas a los lados. Hubo un pequeño tintineo de ellos, como si estuvieran a punto de moverse. Los miró, pero se negaron a moverse de nuevo. Cuando una de las figuras encapuchadas se puso de pie para hablar y comenzar la audiencia, Kakashi mejoró sus sentidos con chakra. Cuanto más pudiera observar y reunirse aquí, más preparado podría estar en el futuro si esta tontería comenzara de nuevo. Los pelos de la parte posterior de su cuello se erizaron bajo su ilusión, alertando sus instintos afilados durante mucho tiempo. Alguien lo estaba mirando. Esto no debería estar sucediendo con su genjutsu aún operando con tanta fuerza. Kakashi continuó mirando a la figura que hablaba, sin querer indicarles que lo había captado. Debe haber sido el momento en que cambió de nuevo a Enge, ya que incluso con la pequeña cantidad de chakra utilizada, parecía ser suficiente. No esperaba que otro shinobi estuviera presente ya que rara vez se usaban para misiones aquí. Gradualmente amplió su conciencia, esforzándose por localizar la fuente. Quienquiera que fuera, no era un mago. No, había otro shinobi aquí. Si hubiera algo que Kakashi quitaría de esta misión, sería la certeza inquebrantable de que la ley y la política eran peores que cualquier cosa que Anbu pudiera arrojarle. La principal información de inteligencia que había extraído de los procedimientos hasta el momento era que su gobierno tenía fallas horribles y fatales. Había reunido esto en los primeros minutos de discusión, pero luego tuvo que sufrir el resto de tonterías. Todo este conflicto y disfunción ante el pensamiento de un solo hombre fue bastante extraordinario. Podría compararse con el efecto de Minato Sensei en Iwa después de la guerra. Aunque Voldemort solo había matado a unos pocos cientos y Minato Sensei había aniquilado al menos a 1000 del ejército de Iwa, aunque había sido durante una guerra. Voldemort sonaba como si hubiera matado egoístamente. Para poder lidiar realmente con esta situación, Kakashi había pensado que los magos más poderosos estarían a cargo de la operación. Tenía sentido tener a los más fuertes en la parte superior para que pudieran usar su experiencia para manejar y ordenar correctamente a los que estaban debajo de ellos. Pero no, esa no fue la forma en que funcionó aquí. Un hombre llamado Fudge estaba a cargo. Definitivamente parecía lo suficientemente mayor para tener la experiencia necesaria, pero era el tipo de experiencia equivocado. Fudge no sabía lo que era ver el blanco de los ojos de su enemigo, sentir la resistencia al sentir el kunai atravesar las capas hasta el corazón, escuchar las súplicas vacías de piedad. Él era un traficante de papeles, por lo que el hecho de que uno de los asesinos más notorios de su historia volviera para causar aún más estragos no era algo con lo que estuviera dispuesto a lidiar. Probablemente por eso lo estaba negando con tanta vehemencia. Tampoco tenía la sensación de ser un líder, la sensación de poder, de fuerza, que nadie podría enfrentarse a ellos y ganar. El sentimiento que brotó de su interior al verlos en acción, queriendo seguirlos hasta los confines de la tierra, para poder caminar junto a ellos. Era tan raro que aparecieran personas como ellos. Minato Sensei podría invocar esos sentimientos. Kakashi lo habría seguido hasta las fauces del propio Shinigami si se lo hubiera pedido. Pero se fue. Si hubiera alguien, Kakashi habría pensado que Dumbledore-sama era el hombre que tenía el control. En cambio, estaba dirigiendo su academia. Kakashi solo podía preguntarse cómo había durado tanto este sistema. Dumbledore-sama había aparecido justo antes de que comenzaran realmente los procedimientos. Por su explicación y la reacción de Fudge, habían tratado de evitar su presencia en el juicio. La única razón por la que harían eso es para que no tuvieran interferencia. Su deducción anterior había sido correcta. Este no fue un juicio por uso ilegal de jutsu. Esto fue un ataque a la credibilidad de Potter. El incidente les dio la excusa perfecta. Podía entender por qué el ministerio estaba ansioso por evitar que Dumbledore-sama asistiera. Incluso su mera presencia había cambiado el estado de ánimo de la habitación. El juicio había comenzado y habían pasado la noche en cuestión. Repetidamente, hubo algunas palabras desconocidas como dementores y patronus que tendría que investigar cuando los recursos apropiados estuvieran disponibles.
Fueron principalmente periódicos y otros materiales similares que logró conseguir los que le proporcionaron la mayor parte de su información sobre los acontecimientos recientes. Esta academia suya sería perfecta para tal uso. Tendría que encontrar una manera de separar algo de tiempo dedicado a eso mientras cuidaba a Potter, ya que no parecía el tipo de persona que pasaba mucho tiempo en la biblioteca. Pero si bien se desconocían algunos de los términos utilizados, el lenguaje corporal era universal. Siguió gran parte del debate observando cómo se movían, mientras evaluaba cualquier amenaza. Fudge, por ejemplo, estaba tenso y rígido, mostrando que se sentía incómodo e indignado con la forma en que avanzaban las cosas. Sus hombros estaban ligeramente más altos de lo habitual, lo que marcaba su enfado. Su rostro era obvio, ya que el tono rojo delataba casi todos estos pensamientos. Fudge no estaba feliz. Esto se reflejó en algunos de los otros en la cámara, ya que la mayoría parecía estar atrapada entre la verdad que Dumbledore-sama estaba insistiendo y su lealtad al ministerio. Fudge casi se desborda cuando Dumbledore-sama presentó al testigo y su caso comenzó a desmoronarse. Estaba perdiendo su propaganda. El Skip, la habían llamado, no era el más convincente de los testigos, pero Dumbledore-sama debió haber estado limitado con sus opciones. La descripción del incidente que dio fue más única de lo que Kakashi había escuchado antes. La felicidad desapareció. El sentimiento sonaba familiar, mientras los recuerdos del ataque de Kibi bailaban alrededor del borde de su conciencia. Minato Sensei había sido el último en dejarlo. La última luz que se apagaba en la oscuridad que había crecido con cada muerte. Esta oscuridad lo había hecho perfecto para el cuerpo Ambu. Las misiones asignadas derribaron cualquier terreno moral que quedara de sus días de genin, la ilusión de que no tendrían que matar a nadie. Con cada rango que ascendieron, y las misiones de rango más alto que tomaron, el hecho de que el árbol en el que practicaron su precisión algún día sería otro humano se volvió más real. Su generación era diferente a las que se desarrollarían en el futuro, ya que no tuvieron más remedio que crecer con esa realidad ya que todos nacieron y se criaron en tiempos de guerra. Kakashi había sido único incluso dentro de su grupo de edad. Se graduó como genin a los 5 años, había sido parte del campo de batalla durante poco más de 7 años, y se sentía como si nunca se hubiera ido. No había tenido tiempo de aburrirse entre el final de la guerra y la inscripción en Ambu, donde pudo poner sus habilidades en buen uso. Para tiempos como el ahora. Incluso mientras Kakashi analizaba la audición en sí y las implicaciones más amplias, además de compararla con su propia cultura, había estado identificando lentamente la posición del otro shinobi. Ahora podía sentir esos ojos fijos en él, pero había desarrollado un patrón alterno a lo largo de la audiencia, como si estuvieran dividiendo su atención. Kakashi lanzó sus ojos en un circuito de la habitación, reduciendo su búsqueda al grupo de magos a la derecha de Fudge. Estaban suprimiendo completamente su chakra, por lo que no podían usar un Enge o Genjutsu como él, por lo que no podía sentirlos. Lo hizo más arduo localizarlo, pero valió la pena cuando Kakashi finalmente lo encontró. Podría identificarlo con precisión, pero no podría hacer lo mismo con Kakashi. El volumen en la cámara disminuyó cuando Dumbledore-sama se acercó a la línea de traición, empujando a Fudge sobre los dementores. Al parecer, estaban bajo el control del ministerio, pero Kakashi dudaba que Fudge tuviera el descaro de idear un plan tan descarado. Era demasiado difícil para un hombre como él. Una voz cómplice resonó en la habitación, casi causando que Kakashi se estremeciera de dolor en el lanzamiento. Miró a la mancha rosa junto a Fudge mientras ella trataba de darle la vuelta tímidamente a Dumbledore-sama. Su mano se movió inconscientemente hacia su bolsa de kunai. Le recordaba a uno de los sapos de Minato Sensei, pero a diferencia de ellos, hacía que se le erizara la piel. No pudo determinar exactamente qué era, pero algo no cuadraba con ella. Algo en ella lo puso nervioso. Ella se desvaneció en el fondo cuando Fudge y Dumbledore-sama comenzaron de nuevo, pero él la mantuvo vigilada por unos momentos más. No sintió que el shinobi volviera a mirarlo, como si él estuviera haciendo lo mismo. La audiencia terminó, con Dumbledore-sama cortando a Fudge en cada intento de condenar a Potter. En la votación, levantó la mano a favor de enviar a Potter de regreso a Hogwarts. El sapo rosa no lo hizo. Dumbledore-sama despidió a la corte, barriendo la puerta sin mirar detrás de él. Potter tenía una mirada atrapada entre la alegría y la confusión cuando él también se levantó y se dirigió hacia la puerta. El resto de las figuras encapuchadas de color púrpura siguió su ejemplo. Kakashi sintió la misma presencia descansar sobre él una vez más, antes de que desapareciera.
Concentró su chakra para concentrarse en la presencia extranjera, y finalmente vislumbró una figura encapuchada demasiado elegante para mezclarse con la multitud. Rápidamente creó un Kage Bunshin y lo envió tras Potter, asegurándose de que mantuviera el genjutsu. El original siguió al otro shinobi, tejiendo entre los magos. El shinobi se alejó de la multitud, doblando bruscamente la esquina para perder la cola. Kakashi lo siguió rápidamente ganando terreno con cada esquina. Ahora solo tenía una cuarta parte de sus reservas, y el genjutsu, en que Kage Bunshin ocupaban la mayor parte de sus reservas. Tenía que hacer esto rápidamente. El shinobi encapuchado dobló bruscamente la esquina, dejando la vista de Kakashi por apenas unos segundos. Kakashi saltó hacia adelante, maldiciendo cuando solo encontró una capa púrpura rodeada de polvo. Selló la capa en un pergamino para una investigación posterior y regresó por donde había venido. Esos habían sido los restos de un Doton Bunshin. El shinobi debió tenerlo en espera y lo cambió en la primera oportunidad que tuvo, enmascarando su escape. Este no era un novato. Kakashi continuó su camino de regreso por el pasillo de piedra. Podría haber sido utilizado por cualquier shinobi de cualquier aldea. Él mismo aprendió y copió numerosos Doton Jutsu a lo largo de los años. Un pensamiento todavía lo atormentaba, incluso cuando alcanzó a Potter y Weasley, despidiendo a su Kage Bunshin. Los shinobi más comunes que usaban Doton Jutsu eran de Iwa.